Yo ya- Licenciado Humberto, si no tiene inconvenientes, si gusta empezamos. Adelante, muy bien. ¿Cuántos ya somos? 35. Chévere. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Tardes, muy Buenas bien. tardes. Gracias a Dios. Gracias, muy bien, muy bien. Buenas tardes, gracias. Yo sorprendido porque creo que he generado olas. Hace rato yo comentaba con Dianita, con Mario, los coordinadores. Han participado varios de ustedes en el foro, en los dos foros que tenemos abiertos, y eso propicia armar comunidad. Yo los invito a que se sumen a Eminus y que continúen. De hecho, voy a tener, si ustedes me lo autorizan, voy a ampliar el periodo del foro, bueno, de los dos foros, al término de esta semana. Esto es hasta el lunes. Para darles oportunidad que el fin de semana puedan estar ahí participando. También las dinámicas que están ahí injertadas en Eminus tenían fecha de caducidad. La voy a ampliar hasta el lunes para que tengan oportunidad, al menos el fin de semana, de actualizarse en los ejercicios, porque yo soy de los convencidos que a partir de una comunidad, del intercambio de ideas, es que podemos construir conocimiento. Mi estilo de pedagogía, aunque me cuesta un poco de trabajo a distancia, es constructivista. Yo soy el guía, yo les ayudo a construir conocimiento a ustedes. Mi verdad no es la única verdad, es lo que desde mi perspectiva, desde mi conocimiento y experiencia he observado, pero ustedes tienen la última palabra, de tal suerte que ustedes construyen el conocimiento a partir de lo que yo pueda irles acercando. Y parte de lo que yo lo que les voy a acercar, pues son esta dinámica de los foros y también la dinámica propiamente de los ejercicios. Eso es lo que tienen como propósito. Voy a adicionar alguna documentación, no lo iba a hacer para no cargarlos, pero creo que hay buena respuesta de varios de ustedes, así que les voy a anexar alguna documentación. De hecho, en los foros me he dado el espacio de contestarles. Si ustedes pusieron algo en el foro, pues ya hubo respuesta, al menos hasta el día de ayer. Los que participaron el día de hoy, pues iré un día más o menos de desfasado. Me trae movidito y eso está muy padre, porque a lo mejor durante la sesión síncrona hay temas que a lo mejor olvido comentar y que lo hice en la síncrona. Esto es, durante los foros hay respuestas, incluso en el caso del maestro que participa de la Ibero, le ponía un link a un video muy interesante de una técnica que recomiendo para poder entender esa vinculación que hay entre empresa y cliente. A Enrique me estoy refiriendo. Y tenemos la participación muy entusiasta Gracias, Humberto, gracias. Sí, y así es como voy a ir dándole respuesta. A lo mejor ese video no lo vamos a ver en sesión, pero de manera síncrona, si ustedes participan en los foros, se van a enterar de qué video estamos hablando, de qué técnica estoy recomendando, ¿vale? También agradezco infinito a, no sé si lo estoy pronunciando bien, Yosil Haddad. ¿Andas por ahí, Yosil Haddad? Hola, buenas tardes. Sí, Josil o Yosil, como prefiera. No, como tú me digas que se pronuncia. Josil está bien, gracias. Ok, pues él ha estado participando en casi todos los foros. Yo te felicito, te agradezco tu entusiasmo. La verdad es que si los has revisado, pues se aprende bastante, no necesariamente en sesión, sino fuera de sesión, ¿vale? Al contestar algunas preguntas, al darles recomendaciones, al referirles a algunos documentos, ligas, etcétera. Esto es que no solo lo que está en sesión nos va a generar conocimiento, sino también fuera de la sesión. Estoy tratando de que durante la sesión sea sustantiva y poder, lo mínimo indispensable, poder compartirles, ¿vale? En paralelo, de hecho, estoy tratando de hacer un resumen
de 5 puntos que me han llamado la atención de sus chats dentro del foro y que en particular sí yo quisiera extenderlo porque dicho sea de paso, al final de lo que estamos trabajando y a manera de ejemplo, por cierto, ustedes son mi proyecto, ustedes son mis stakeholders y por consecuencia pues debo de entender sus necesidades, que parte era lo que yo pretendía con el foro empujar. Metafóricamente, si ustedes hicieran foros de esa naturaleza, no de manera síncrona, sino asíncrona con sus stakeholders, pues pueden continuar levantando información. Y luego también de repente hay stakeholders que son medio tímidos y que no les van a decir su verdad y sí la van a hacer en una verdad habilitando un foro no necesariamente público, a lo mejor reservado, y que entonces es cuando el stakeholder se puede animar y como ocurre con este amigo de difícil nombre, que ya lo olvidé de nuevo, pues, por ejemplo, en su participación, pues casi se aventó como 2 cuartillas en su chat, lo cual yo agradezco infinito, muy estructurado el planteamiento, y eso le permite a los stakeholders poder extenderse en la amplitud de su tiempo, y no solo en el tiempo que se haya pactado en el levantamiento de información. Esto valga la pena como un ejercicio práctico. Entonces, ya lo terminé. Y interesante. Fíjense que casi la mayoría en el foro platican acerca de una preocupación de la documentación. En alguno de ellos yo les contestaba, pues sí, en el caso de Babok, nació como muchas de las metodologías en un planteamiento muy ortodoxo, muy tradicional. Esto es en un ciclo de vida de proyectos muy orientado a la cascada. En consecuencia, y por la necesaria actualización, no solo en la competencia que puedan haber entre marcos de referencia, sino por las necesidades que hoy en día se tienen para poder dar respuesta lo más pronta posible a las necesidades de las organizaciones, es que surgen metodologías, y voy a ponerlo entrecomillado eso de surgen, metodologías que hoy en día le llaman metodologías ágiles o metodologías que están muy acercadas a las necesidades del cliente. Por ahí aparecen metodologías como el design thinking, por ejemplo, o el innovation, pero les puse entre comillas porque la verdad es que muchas de ellas, como seguramente Enrique se ha de haber dado cuenta, están basadas en principios de hace 3 décadas, por lo menos, si no es que hasta de 4 décadas, con una frescura tal vez en cuanto al lenguaje, pero que son los principios originales. ¿Por qué lo refiero? Porque varios de ustedes están muy preocupados por la documentación, ¿vale? Por un lado. Segundo, por la escasa participación del stakeholder, o en este caso lo voy a extender o replicar como ustedes les llaman, usuarios o clientes. Bueno, lo interesante de las actuales metodologías y la necesaria vigencia con la nueva versión 3.0 de Babok, se tuvo que alinear a estas necesidades de agilidad o de ligereza, como Enrique, por ejemplo, plantea que en sus métodos ha estado adoptando, ¿no? Bueno, principios que de hace 3 décadas Toyota ha sido uno de los grandes promotores, o en general la industria japonesa y particularmente la de manufactura de vehículos. Muchos de los métodos hoy en día tan de actualidad en ingeniería de software son rescatados precisamente de esos principios. Scrum, que es el protagonista en cuanto a lo que es metodología ágil, bueno, en relación a lo que es la documentación y lo que es la participación del usuario, de manera muy interesante, bueno, y voy a rescatar otro tercer tema que les llama la atención, que es métodos y procesos, ¿vale? Bueno, esos 3 puntos complementan 4 de los que resultan del manifiesto de Scrum.
Scrum es una metodología ágil, no rápida, sino ágil. Esto es dar respuesta a las necesidades del negocio en la agilidad que esto lo demande. Y no necesariamente es decir rápido, sino en la sincronía, en la sintonía de la dinámica propiamente de la organización. Y lejos de establecer un método o un proceso, y ahí el primer punto, se basa en lo que llaman el empirismo de los procesos. Significa que no toman a pie juntillas el método, sino es una guía. De hecho, Scrum es un framework, no es una metodología menos, es un estándar, y creo que no va a pretender convertirse en eso, sino en un framework. Y en su definición, un framework es una base de conocimiento de la cual tú puedes rescatar aquello que te haga sentido en la naturaleza que se requiera dentro de la organización. Y a eso le llama empirismo Scrum. Quiere decir que no es tan estricto en su tema procedural, ¿vale? Aquellos que le apuestan mucho a las ISO, pues rompe ese patrón de apego al estándar, incluso auditable, sino que lo que establece es que a partir de las necesidades de la organización se establece la posibilidad de explotar las mejores prácticas. Y esta ventaja Scrum la aprovecha y dice, es un framework que puede rescatar mejores prácticas de otros métodos e integrarlos como parte del método que va a adoptar el equipo Scrum o el Scrum Team, ¿vale? Bajo un compromiso pactado en el equipo. Significa entonces que lejos de hacer un método, lo plantea como un framework. Un framework que propicia el empirismo en el proceso, y por empirismo significa atreverse a ejecutar y aprender de la ejecución y ser mejor mañana y pasado mañana y así progresivamente, dedicándole el esfuerzo a ese ciclo de mejora, dicho sea de paso, muy basado en el plan Duche-Cart del señor Deming de hace 40 años y que aún sigue teniendo vigencia, promovido en muchos de los métodos de hoy en día en ingeniería de software y de todas las ISOs. Entonces, dice, empirismo es atrévete a ejecutar. No establezcas un proceso tan sofisticado que resulte difícil seguirlo, sino hazlo sencillo y de manera progresiva, velo ajustando y enriqueciendo. Porque es mucho mejor tener un método hoy más o menos útil a tener un método pasado mañana que quién sabe si se vaya a ejecutar, ¿vale? Empirismo entonces. Y por ahí surge entonces los 4 principios de Scrum que establece este concepto que no en el atrevimiento de marcarlo ni como método, ni como proceso, ni como estándar, sino como framework, lo establecen esos 4 principios que son sus pilares. Y uno es más interacción y menos procesos. Esto es, si la relación entre las personas involucradas en la cadena de valor es mucho más frecuente, más franca, más abierta, ¿vale? Propiciando con esto equipos muy abiertos, equipos muy transparentes, ¿vale? Eso lo que permite es muchísima comunicación y poco tendrá que ser necesario hacer documentado. Claro, esto, si se mueve la gente, pues perdemos ese know-how y de ahí la dependencia de tener documentado, que eso dispara al segundo principio. Y también dice, menos documentación y más interacción. Segundo punto, que lo que propicia es interacción entre personas. Que como yo empecé la sesión pasada diciendo, pues el núcleo, el punto noral de este ejercicio es las personas, es la gente. La gente es la que le da vida a procesos, a las tecnologías, la que propicia la integración de los procesos, la que ofrece los servicios y la que consume esos servicios. Entonces, esta arquitectura tecnológica y empresarial que yo les platicaba. La gente es bien importante. Entonces, segundo principio, favorece la interacción
disminuye la necesidad de procesos tan estrictos, más basado en el empirismo. Y segundo, menos documentación. Claro, algunos piensan que Scrum es Montessori y es 0 documentación y 0 procesos. Viva el anarquismo, no es cierto. Se acuerda un proceso dentro del equipo y se establecen lo mínimo necesario para documentar que permita aquello que pueda perderse en la memoria de la conversación del grupo, tenerlo registrado. Y por supuesto, tener los elementos suficientes para sostener algún tipo de auditoría. Por ejemplo, la banca, que está obligada por varios elementos, entre ellos la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Hacienda, entonces por muchas normativas, pues requiere tener registros. Entonces, el acuerdo que se establece dentro del equipo del Scrum Team es qué se va a documentar, de qué manera se va a documentar, en dónde lo vamos a documentar y cuál es lo necesario por tener registros. Esto, por supuesto, ayuda en mucho a generar memoria organizacional, memoria nacida desde el equipo y extrapolada hacia el resto de la organización. Segundo principio, entonces, del Scrum. Tercero, plantea menos planes estrictos y más adaptación al cambio. Hemos sufrido en el transcurso de, no sé, tal vez 3 décadas de métodos tan rígidos que propician planeaciones estrictas, inflexibles. Y esta es una utopía. En realidad las organizaciones se mueven y en consecuencia influye en los proyectos y se tengan que adaptar. En consecuencia, el tema del cambio es una de las cosas que en lugar de luchar, Scrum aprovecha y dice, propicia el cambio, empuja el cambio. Que el cambio sea el lenguaje propiamente del equipo. Y al incorporar capacidades de adaptación del equipo y en consecuencia de la organización a los cambios que ocurran, en lugar de sufrirlos como era por tradición, eso lo que le permite es flexibilidad y capacidad de adaptación. Pensemos en los dinosaurios y aquellos animales que tuvieron capacidad de poder adaptarse a las nuevas circunstancias ambientales y poder sobrevivir. Así que en este ecosistema empresarial, mientras las organizaciones injerten habilidades de adaptación al interior y al exterior de la misma, tendrá mayor capacidad de crecimiento. Tercer principio. Y el cuarto principio, por supuesto que va a tener que ver de nueva cuenta con interacción, pero aquí lo centra particularmente con el usuario. Y lo que plantea es menos contratos y más interacción con el cliente. ¿Esto qué es lo que significa? De nueva cuenta, comunicación, en este caso con cliente, con el usuario, y no necesariamente firmar con sangre lo que le llaman contratos. Dicho de otra manera, el contrato puede ser la especificación de los requerimientos en cualquiera de las maneras de poder documentarlo, que ahorita voy a precisar qué es lo que empuja Scrum, y que no es necesario firmarlo con sangre, sino que a partir de la palabra o de lo que se acuerde como suficiente en su registro, menos documentación, no nula, sino menos documentación, siguiendo una serie de pasos, menos metodología, no nula metodología, no nulo proceso, ¿vale? Favoreciendo que se propicien equipos de alto desempeño y que estos están basados en un fuerte ejercicio de la comunicación, de la confianza, de la unidad, de un esfuerzo compartido, de una visión compartida, ¿vale? Esos son principios que Agilidad plantea. Y esto lo que me va a empujar es que en la última sesión voy a platicar mucho más de Scrum y de Design Thinking para rescatar esto que está muy de vanguardia y tratar de extender o darle cabida dentro de lo tan ortodoxo y estructurado que plantea Babok. Porque sí, Babok
es una metodología, ¿vale? Pero yo les invitaría a que a cualquier marco de referencia, como en alguna parte del foro yo les decía, es echen mano de ITIL, echen mano de COVID, echen mano de TOGAF, echen mano del PMI, del PMBOK, de BABOK, de CMMI, de PMMI y de todos los marcos que existen hoy en día, adicionándole incluso las ISOs, y aquello que les suene y que les parezca adecuado, necesario incorporar en su organización, háganlo, ¿vale? Así yo voy a tratar que BABOK pueda ser enriquecido en algunos de sus elementos con Design Thinking y con Scrum. En la última sesión lo reiteraré. ¿Ok? Eso de alguna forma mataría muchas de sus inquietudes en cuanto a y la participación del usuario y la participación del analista como multidisciplinario. Una de las cosas que hace Scrum es propiciar el autogobierno. Y la segunda es propiciar multidisciplinariedad dentro del equipo. Yo siempre he pensado que un equipo con personas de diferentes habilidades en cualquiera del ámbito, tanto profesional como personal, se convierte en un equipo fuertísimo. El señor Marcus Buckingham, por cierto, les voy a compartir bibliografía adicional a la inicialmente compartida. El señor Marcus Buckingham dice que la diferencia entre un líder y un administrador de proyectos es que el administrador juega damas inglesas y el líder juega ajedrez, porque lo que hace es explotar las diferentes habilidades que tienen sus piezas. A diferencia del que juega damas inglesas, que todas se mueven de igual manera, ¿vale? Así que aquí hay que entender que un equipo mucho más fortalecido es con muchas disciplinas, con muchas habilidades, porque al final las debilidades de algunos se disminuyen con las fortalezas de otros. Y en equipo somos mucho más fortalecidos. Yo diría, soy mucho más fuerte con alguien más. Mientras más alguienes hayan en un equipo, mucho más fortalecido esté el equipo. No solo por el volumen, sino por la gama de habilidades. Ok. Autogobierno. Segundo, presencia permanente del product owner, como le llama al usuario o al que representa las necesidades del negocio, conoce las prioridades y conoce los cambios que pueden ocurrir en el negocio y que puedan influir en las expectativas planteadas por el producto que se espera al final o el servicio que se espera al final del proyecto. Esa capacidad de adaptación, ¿vale? Y tercero, liberaciones progresivas, continuas, en corto plazo, y que mediante la suma de cortos pedacitos de la solución o resolución del problema de manera progresiva, lo vamos creciendo y no damos la apariencia de demasiado letargo, el riesgo de que en las cascadas vamos probando por ahí del 80% de duración del proyecto y puede ser demasiado tarde recular, ajustar. No, hazlo a partir de iteraciones que les llaman sprints y que esto lo que nos va a permitir es darle agilidad de adaptación. Si no lo hicimos en el primero, en el segundo sprint lo abordaríamos o en el tercero. Y al marcar prioridades de los requerimientos, ir abordando primero lo más importante para la organización, que lo más importante puede ser la generación de valor, la disminución del riesgo, etcétera. Ahí dependerá del modelo que se utilice. Entonces, así es. Por otro lado, hay un concepto muy padre que marcaron ustedes, dice el teléfono descompuesto. Fíjense que cuando en un equipo de trabajo ya hay códigos de comunicación internos, ya está muy, muy estable el equipo de trabajo, incluso hasta con las miradas hay comunicación, no sé si les ha pasado, en una reunión donde un equipo ya tiene alta cohesión y a partir de las miradas o de ciertos movimientos que no fueron pactados, sino que ya han sido ejecutados durante la interacción permanente que se tiene al vivir en la misma casa llamada proyecto, incluyendo, por supuesto, al usuario representado por el product owner,
Y esto es lo que nos facilita en estos códigos de comunicación el poder evitar el teléfono descompuesto. Y para ello, en caso de que pudiera propiciarse eso, Scrum lo que empuja son reuniones diarias, los dailies, en donde nos da la oportunidad de qué entendimos y qué debemos de ajustar, ¿no? Y al término del sprint, 2 tipos de reuniones, una que va dedicada y cómo nos fue en la feria, hay algo que ajustar, hay algo que acomodar internamente en el equipo, y segunda, validar que el producto o el pedazo del producto es capaz de lograr lo que nos habíamos planteado como reto parcial, ¿vale? Que sería la validación del sprint y la retrospectiva del sprint, y eso nos da a empujar la necesaria reunión continua, el contacto continuo, ¿no? Del equipo de trabajo, disminuyendo el tema del teléfono descompuesto. De tal suerte entonces que sí, por supuesto, yo voy a empujar a que documentemos un proceso y que con todo lo que vamos a ver de Babok nos enriquezca un proceso básico y que a partir de ese proceso básico, en un programa de mejora continua, lo vayamos perfeccionando, lo vayamos ajustando, lo vayamos adaptando, adoptando parte de lo que Babok me plantea o parte de lo que otros marcos pueden fortalecer en alguno de los temas. Ok. Por supuesto, sí hay diferencia entre cascada y proyectos ágiles. Voy a sobre todo en la última sesión, a plantearlo mucho más. Alguien, por ejemplo, hablaba de Scrum, PMI, la metodología SDLC y el RBPM, y así como estos hay infinidad de marcos de referencia, amplíenlo también con las ISOs, pero todas ellas deben de tener un propósito: generar las capacidades organizacionales para producir valor. Y para ello hay que entender qué es eso de valor y cuáles son las características de ese valor. Y en este curso, precisamente, es donde, como análisis de negocio, entenderemos eso, ¿vale? Sí, en la última sesión voy a empujar plantillas de casos de uso, si no es que lo anticipo en alguna de las áreas de conocimiento de las 6 que plantea Babok, porque las historias de usuario o las llamadas épicas promovidas por metodologías ágiles, lo único que pretenden es en un lenguaje natural, bajo un patrón básico, establecer qué necesita el negocio. ¿Qué necesita? Las tarjetas que amablemente ustedes me ayudaron a llenar en Trello como parte de sus expectativas del taller, traían un protocolo. Yo como necesito para. Y ese es el protocolo básico de una historia de usuario. Lo que yo hice con eso es entender o tratar de entender, comprender, integrar sus necesidades para este taller. Y la sorpresa es que en ese Trello, la mayoría de ustedes contestaron el yo como, lo pusieron como yo como, en este caso, Humberto Guzmán, lo cual limita el conocimiento de la personalidad de Humberto Guzmán. Es diferente a que yo dijera, yo como analista de negocio, o yo como tester, o yo como líder de proyecto, o yo como gerente de una organización, yo como empresario, yo como cliente. Esto es el perfil que dentro del juego empresarial están tomando. Me da mucho más información porque yo no los conozco, ¿vale? Por eso precisaba cuál es su profesión, a qué se dedican, tratando de perfilar ese yo soy Humberto. Bueno, ¿y tú quién eres, Humberto? No, pues soy un profesional dedicado a Guaraguá, y eso me da indicaciones como necesito, ok, ya entendí, ese necesito conocer herramientas, necesito conocer la manera de documentar, necesito un método, necesito la serie de mejores prácticas, necesito recomendaciones, necesito. Y la tercera parte de este protocolo lo que me indica es, ¿y para qué? Que eso, dicho de otra manera, es beneficio, ¿vale?
Ok, yo necesito, como Humberto Guzmán, un profesional en la ingeniería de software, conocer metodologías orientadas a el levantamiento de información, lograr vincular, entender, identificar, modelar y confirmar necesidades de negocio que me permitan poder propiciar soluciones que generen valor, contribuyendo al valor organizacional y cumplir con sus objetivos estratégicos. Si lo notan, en este lenguaje natural ya hay una especificación de la necesidad. Y a esto se le llama historia de usuario o épica. Dependerá el tamaño, el grosor de detalle, etcétera. Y muy protocolario, lo veremos en la última sesión, pues también hay protocolos para acompañar a esta historia de usuario con características que me detallen cuáles son las características, como por ejemplo, de manera síncrona y asíncrona, a través de un taller que involucre ejercicios, que involucre lectura de documentación, que involucre compartir conocimiento con compañeros, me explico, que ya son características de esa necesidad. Tomando como base este ejemplo de Trello, es lo que yo pretendería. Entonces, sí vamos a hablar de algunas plantillas, no lo tenía considerado, pero lo vamos a incluir. La manera de representar esos requerimientos. Y otro concepto que me encantó dice, nunca hay tiempo para hacer las cosas bien, pero sí hay tiempo para hacerlo 2 veces. Bueno, esta frase ha tenido protagonismo durante mucho tiempo. Y una de las grandes cosas que hace Scrum es romper paradigmas. Y este precisamente es otro paradigma que empuja a Scrum a que sea roto, a que sea destruido. Es decir, nunca hay tiempo para hacer las cosas bien en una primera vez, lo voy a completar. Pero sí hay tiempo para hacerlo 2, 3 o 4 veces. El manejo de sprints o de iteraciones, lo que en algún momento se le llamaba un ejercicio de espiral, ¿vale? En donde empezamos en un aro grande y lo vamos concentrando hasta llegar en uno más pequeño, en un ejercicio de espiral. Les llamaban metodologías en espiral, que eran iterativos incrementales. Ese es el principio que utiliza realmente Scrum, basado en Rational Unified Process, ¿vale? En establecer iteraciones en repeticiones de corto plazo, de corto tiempo, que lo que pretenden es generar resultados pequeñitos, que vayan sumando valor, ¿vale? Que me vaya permitiendo aprender del ejercicio y que sobre todo, como en la sesión pasada yo les planteaba, muchas de las veces los usuarios no saben qué es lo que necesitan. A través de las iteraciones es poder lograr una estabilidad en el pensamiento sobre la necesidad y también con ello ligado una estabilidad arquitectónica de la solución a partir de las iteraciones, ¿vale? De tal suerte que lo más pronto posible logremos estabilidad funcional y estabilidad arquitectónica y lo que reste nada más es irlo complementando en una especie como de cebolla, donde creamos el núcleo y luego nada más lo vamos cubriendo con capas progresivas, pero el núcleo ya lo tenemos y ese núcleo es creado al principio de las iteraciones bajo el enfoque de Scrum. De tal suerte que no hay tiempo para hacer las cosas bien porque lo iremos haciendo en el transcurso del proyecto, iteración tras iteración, aprendiendo de la lección. De hecho, lo que empuja Design Thinking es muchas ideas y cometer muchos errores, sobre todo al principio del proyecto. Bajo un ejercicio iterativo, si propiciamos un ambiente tan transparente, aprenderemos de la lección, ¿vale? Si lo notan, inteligencia artificial se basa mucho en estos principios. Aquellas máquinas que propiciamos que piensen, bueno, hay toda una literatura alrededor del pensamiento de las máquinas, ¿cierto? Pero digamos, el que puedan aprender ellas mismas
mientras más errores cometan, más rápido aprenderán, ¿vale? Y aquí la intención es que las iteraciones me favorezcan en comete errores y más vale que sean al principio y no al final de un proyecto, como ocurría en las cascadas. ¿Sí me siguen? Y por último, para tocar el último punto del foro, que espero valga la pena este acercamiento, yo pretendo darle el tiempo suficiente a esta interacción, que si no se animan que sea síncrona, los micrófonos están abiertos, por supuesto, lo hago a través de manera síncrona con este foro. Y el último punto tiene que ver con que planteaban muchas veces la adopción de un método en las organizaciones. Cuando se arranca ese esfuerzo, hay mucho entusiasmo, ¿no? Todo mundo dice, es la moda, sí. Claro, está en el otro lado de la estampa, que es los detractores, ¿no? Que desde el principio no les suena, no les gusta, fingen tal vez subirse, pero no se suben. Y eso también lo que me va a empujar es platicarles en la última sesión de lo que a mí me ha encantado como un método de implementación de cualquier método en organizaciones. Por sorpresa, después de casi 20 tantos años en mi experiencia, en donde fui integrando elementos para la implementación más exitosa en la adopción de disciplinas, al final esto puede convertirse en una disciplina organizacional, y entiendan como organización una empresa o un equipo de fútbol o un grupo religioso, un grupo social, la misma familia, etcétera. Todo esto es completamente aplicable a cualquier tipo de este ámbito. Recabando durante esos 25 años mis experiencias, oh sorpresa, me encuentro, y así en algún foro lo recomendaba, acercarse a COVID Implementation. El último día les voy a dar una peinadita rápida del método propuesto por COVID Implementation. Me encantó los 7 pasos que plantea, porque rescaten mucho lo que en los últimos 10 años me ha empujado en mi profesión, y es cambio organizacional. Voltear a ver a la gente, voltear a ver a los detractores en la adopción de esta disciplina, de este nuevo método, de esta nueva estructura, de este nuevo pensamiento de negocio. ¿Por qué están convirtiéndose en detractores? Y que al final son temas de miedos. Y cómo manejar esos miedos, cómo disminuir los miedos organizacionales a partir de equipos y de individuos, y poder lograr un despliegue a través de un convencimiento intencionado, planeado. Yo le llamo ECO, estrategia de cambio organizacional, que me permita poder tocar a la necesaria gente por tocar, y que ellos me ayuden a hacer todo un esfuerzo de contagio interno en la organización. Con líderes de cambio, con líderes de opinión, tiene mucho tema de psicología organizacional, mucho de sociología, pero también de mercadología, ¿vale? Mucho marketing, porque al final lo que hacemos es vender ideas, de sumarse, de adoptar. Entonces, en la última sesión platicaremos de la gestión del cambio organizacional injertado dentro de COVID Implementation, que es un método que a mí me encantó, reflejan mucho lo que en mi experiencia he recabado, y que además la apuesta a un señor que se llama Kotter, que es el que propicia los 8 pasos de Kotter de cambio organizacional. Y además, si lo enriquecemos con lo que hoy en día le han llamado inteligencia emocional empresarial por el señor Goleman, las personas somos personas emocionales, y lo que tenemos que manejar son emociones, no solo las personales, sino las de los otros. Espero en la última sesión me dé espacio para poder platicarles de todo esto. Y pues nada, con esto doy de manera en voz respuesta a lo que ustedes amablemente han contribuido en el foro. Dicho sea de paso, en el foro, sí, también yo les escribí y les seguiré escribiendo. Me traen muy movido, lo cual agradezco.
¿vale? Y continuamos entonces con nuestra sesión. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vamos? Abran micrófonos, necesito interacción. Bien, muy bien, todo excelente. Muy bien, Michelle. ¿Alguien Hola. más? Bien, solamente Hola. que es bastante información, mucho que procesar y muchas cosas que atar. Sí, Ivonne. Mira, la oportunidad que me da la NUY es de tener acercamiento con todos ustedes. Son oportunidades que tengo de manera anual. Yo todo esto lo tengo distribuido en N cursos, pero el reto es el poder en estas 10 horas síncronas, y por eso aprovechar el tema asíncrono, el poder compartirles y continuar con la sesión fuera de línea, ¿vale? Sí hay mucha información, pero yo estoy muy dispuesto a poder darles los elementos de acceso a toda esta información, tratar de traducirles, ¿vale? Si lo notan con mis dibujitos de la primera sesión, es lo que intentaba, ¿no? Esos dibujitos lo que representan es varios años de confinamiento en libros y de experiencias laborales en ámbitos de gobierno y de iniciativa privada, que tienen sus asegúnes los dos. Y esos dibujitos lo que reflejan es eso, mis conclusiones, porque yo no fui al kinder y me encanta dibujar, ¿vale? Entonces sí, Ivonne, con calma, yo lo sé, hay mucha información. Ya está la grabación, la videograbación de la primera sesión. También ya tienen el PDF de la primera. Nadie lo ha consultado, al menos en los registros que yo tengo en Eminus. Sería un desperdicio que no lo hicieran. Pueden bajar ese PDF. Yo comparto para que ustedes a su vez compartan y les sea de utilidad. Yo quiero ser eco de todo esto y esto generar un movimiento, ¿vale? En algún momento les platicaré de McTixie, que también ahí yo tenía mucha fe, pero pues estaba capitaneado por gobierno federal. Listo, continuamos entonces. Creo que en el chat hay mucha comunicación de momento. Seguimos en la misma slide con título Estructura de Babo. ¿En cuál sección? Es parte de la tarea. Gracias por toda la información que nos da y seguiré dándoles. Tengo problemas con mi micrófono. Ok, puede ser por chat los que tengan problemas con micrófono. También pueden habilitar su video en cualquier momento. Es padre conocernos. En alguna sesión de años pasados, incluso yo tengo mi grupo de WhatsApp y continuamos no solo en la temporalidad de estas 3 semanas o de un mes, sino nos seguimos comunicando y siguen consultando y preguntando. Ojalá haya esa oportunidad para mantenernos en contacto permanente. Muy bien, estamos en esta lámina, la lámina 27 del material, ¿vale? Y nos quedamos en la estructura de Babok. Ya habíamos anticipado que Babok lo conforman áreas de conocimiento, que son, digamos, perspectivas alrededor del análisis de negocio, ¿vale? Propiciando una especie como de ciclo de vida. Solo que este ciclo de vida se extiende, no solo a nivel proyecto, sino a nivel organizacional. Hay metodologías que propician mejores prácticas en el ámbito temporal, ya sea de eventos durante un proyecto, del propio proyecto o a nivel organizacional. Así que las áreas de conocimiento que nos va a acercar Babok tiene, de hecho, esos 3 niveles. A nivel evento dentro de un proyecto o a nivel proyecto permanentemente durante el proyecto o a nivel organizacional permanentemente en la duración de los proyectos, ¿ok? Son esos 3, digamos, niveles de profundidad que las mejores prácticas en las áreas de conocimiento de Babok nos puedan plantear. Las áreas de conocimiento representa un área de experiencia, un cúmulo de conocimientos sobre una perspectiva específica sobre lo que es el ciclo de vida del análisis de negocio, evento, proyecto o organizacionalmente.
Hay conceptos clave necesarios que vamos a abordar y que pretendería terminar de revisarlos el día de hoy, que nos sirva de lenguaje entre nosotros y facilite la conversación, la comunicación. Son términos que necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo sobre ellos, y a partir de ello entonces poder darle continuidad. Pero además de tener las áreas de conocimiento, dentro de las áreas de conocimiento se requiere la aplicación de técnicas. Yo diría que un método está enriquecido por qué hacer, cuándo hacer, quién lo va a hacer, con qué lo va a hacer y por qué. El por qué es el objetivo o el propósito. Esto que les estoy platicando es ingeniería de procesos. ¿Por qué tengo que hacer ese proceso? Proceso o subproceso o macroproceso o actividad o tarea o acción en cualquier nivel de pulverización. ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué? Segundo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Y en qué secuencia? Tiempos, ¿vale? ¿En qué secuencia? ¿De quién dependo y quién depende de mí? Eso lo que empuja es entradas y salidas, ¿vale? Para poder yo operar esto, necesito de insumos y en consecuencia genero estos resultados, ¿sale? Entradas y salidas a partir de la ejecución de tareas, acciones, procesos, subprocesos, macroprocesos, acciones. Y ya hay una justificación por qué hacerlo. ¿Y quién lo va a hacer? Entonces hay roles involucrados, hay perfiles, porque de repente el perfil, a lo mejor no es muy adecuado para ejecutar esto, no tiene las capacidades, habilidades, responsabilidades y facultades para poder ejecutar eso. Sigo insistiendo, es ingeniería de procesos. Más adelante vamos a ver un dibujito. Y por el otro lado, puede ser diferente hacer esto que es el qué con el cómo. Ya vimos por qué, quién, cuándo, qué, con qué, herramientas, ¿vale? Pero, ¿y cómo? No es lo mismo hacer un levantamiento de información, el que es levanta información, aquí le marca, Babor le llama elicitación, realiza una elicitación. ¿Cómo? Pues el cómo puede ser a través de una entrevista, a través de una encuesta, a través de la observación, a través de la revisión de registros, ¿vale? A partir de un cuestionario abierto o cerrado, de una entrevista individual, una entrevista grupal, son técnicas. Y lo que le da el carácter al método son precisamente las técnicas, el cómo hacerlo, el que a lo mejor es sencillo identificar, pero el cómo, pues dependerá sobre todo de las circunstancias y de la cultura de la organización. Así que Babok, como muchos otros métodos, se fortalece mucho a partir de las técnicas. De hecho, el examen del PMBOK, del PMI, como PMP, como Project Management Professional, la mayoría de los que reprueban el examen es por la falta de capacidad en la ejecución de las técnicas. ¿Sale? Esto es el punto toral, el núcleo de cualquier método son las técnicas. Así que Babok tiene un inventario muy rico de técnicas. Las veremos, ¿vale? Al menos enunciadas y algunas pues platicaremos de qué se tratan, porque son casi el 100 de técnicas. Por otro lado, también, así como yo les decía, quién, rol, perfil, facultamiento, responsabilidad, pues depende de competencias, le llama subyacentes. Esto es, ¿cuál es la personalidad que se requiere del analista de negocio y de los diferentes jugadores que estarían involucrados en un proyecto que pretende generar un resultado, un producto o un servicio? Y por último, perspectivas, que así como yo refería a las áreas de conocimiento como un enfoque, como un pedazo, un área de la experiencia específica del análisis de negocio, las perspectivas son esos puntos de vista que los vamos a revisar, son 6 puntos de vista que necesitamos considerar.
concluyendo, hay 6 áreas de conocimiento, hay 6 perspectivas, hay casi el 100 de técnicas, hay, con la mano las puedo medir, competencias subyacentes necesarias a ser desarrolladas y conceptos básicos que tendremos que abordar, ¿vale? Ok, esta es la estructura de BABOK. Las áreas de conocimiento, al referir las perspectivas, ¿vale? Todo gira alrededor de las áreas de conocimiento, nos van a proporcionar un enfoque de las tareas y de las técnicas que se van a ejecutar. Y esas 5 que yo les decía como perspectivas es empujar, cosa curiosa, señores, agilidad. Segunda, inteligencia de negocio, que contribuye el análisis de negocio a generar memoria organizacional, a hacer más inteligente el negocio a partir de las lecturas de registros, de métricas, de indicadores. Tercero, el ámbito de las tecnologías de la información. Esto es, el análisis de negocio involucra el ámbito de la agilidad, el ámbito de la inteligencia de negocio, el ámbito de las tecnologías, si el propósito de transformación empresarial es la digitalización de la misma. Si como producto que se espera o servicio que se espera de un proyecto es su automatización y no solo su sistematización, ¿vale? Cuarto, arquitectura empresarial, que yo ya empecé desde la sesión pasada a platicar la arquitectura de negocio y la arquitectura tecnológica, servicios, procesos, información, sistemas o aplicaciones, infraestructura de telecomunicaciones y plataformas, teniendo como centro a la gente y teniendo como parte externa a la gente, cliente, colaborador, accionistas, competidores, proveedores, innovación a partir de investigadores, tecnología, etcétera, que me van a inyectar la explotación de tecnologías de cualquier ámbito, no solo de la información, y poder aprovechar la evolución científica y tecnológica y aprovecharla en mi empresa. Y por último, gestión de procesos de negocio. Significa entonces que el análisis de negocio, teniendo estas 5 perspectivas de aplicabilidad, de agilidad, inteligencia de negocio, TIs, arquitectura empresarial y finalmente ingeniería de procesos o procesos de negocio, ¿vale? Esas son las 5 perspectivas. Que lo que empujan son elementos como prepárate, porque el alcance del proyecto no puede cambiar, va a cambiar. Considéralo como una regla. El alcance va a cambiar, tiene que cambiar, porque el negocio se está moviendo. Y si congelas durante un largo tiempo el alcance de tu proyecto, puede no tener tanta vigencia. Por eso los sprints, congelas lo que en el sprint tengas y aún dentro del sprint tienes cierta flexibilidad de adaptación. Sprints de un mes, liberaciones de un mes y para el siguiente mes adaptamos, recurrimos a lo que haya sido en movimiento y lo adoptamos. Se reconfigura mi backlog del alcance del proyecto a partir de las historias de usuario nuevas que hayan aparecido o ajustes a las que ya tengan por las nuevas necesidades o por el mayor entendimiento de la necesidad y nos vamos ajustando. Cambio, 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 para empujar lo más posible estabilidad en el entendimiento, en las necesidades y en la arquitectura de la solución. Alcanza el análisis empresarial, ¿hasta dónde contribuirá? Eso lo vimos en la sesión pasada. ¿Hasta dónde va a contribuir mi proyecto a los objetivos estratégicos? Metodologías, enfoques y técnicas. Echar mano, sí, de BABOK y de aquello que pueda enriquecer algunos pedacitos de BABOK. Competencias subyacentes, de nueva cuenta, habilidades de las personas que le van a dar vida a esto. E impacto en las áreas de conocimiento. Nuestro núcleo, áreas de conocimiento.
y alrededor de las áreas de conocimiento todos estos elementos. ¿Me siguen? Con esto termina esta primera parte, ¿vale? Que empujaba todo esto que hemos platicado es, ¿y qué es el análisis de negocio? Recuerden, estas láminas que abordamos en el entendimiento, ¿qué es el análisis de negocio? Y en consecuencia, pues, ¿qué es BABOK? ¿Ok? Continuamos con conceptos clave, necesarios por ser abordados. Como parte de los conceptos clave, está esto que le llaman el Business Analysis Core Concept Model, que además hasta ya está patentado. Fíjense, la gran ventaja de aquellos pro que documentan en sus chats, en el foro, hablan muy fuertemente de la documentación. ¿Ustedes creen que todo esto nosotros como mexicanos no lo hayamos ya experimentado? Por supuesto, pero hay una gran diferencia, señores. Estos son regularmente anglosajones o orientales, Japón y ahora China. Corea está fuertísimo también. La diferencia, señores, es que ellos, número uno, escriben. Número dos, leen. Lo que ellos escriben como conclusiones de sus métodos propuestos, de sus disciplinas planteadas, de esto llamado BABOK, es el resultado de la lectura que alguien escribió, de alguienes que escribieron, como, mira, a mí esto me ha resultado muy bien y lo sumo a esta comunidad. Y alguien se dio a la tarea de darle lectura, de encontrar como un denominador e integrarlo como algo que le ha resultado muy bien a la mayoría de la comunidad. Y lo convierte entonces en algo que le llama BABOK, en algo que le llama área de conocimiento, en algo que le llama tarea, en algo que le llama técnica, etcétera. Entonces, tienen dos de momento, dos diferencias fuertes con nuestro pueblo latino. Leen y escriben. Aquí la invitación es a esta comunidad que estamos formando a que se atrevan a escribir y que lean. Si hay algo que es necesario que se lea, léanlo. Hay dos cosas que yo les inculqué a mis hijos. Uno, cualquier cosa que llegue a tus manos que puedas leer, y ahora ya en la ventaja, mi hijo mayor, francés, alemán, inglés y español, cualquier documento que le llegue en esos 4 idiomas, léalo. ¿Quién sabe si valga la pena? Pero te darás cuenta si valió la pena hasta que lo termines de leer. Léalo, folleto, artículo, revista, cuentito, lo que sea, libro, léanlo. Y segundo, a partir de lo que lean, ustedes llegarán a sus conclusiones. La segunda cosa que yo les decía a mis hijos es, cuando estés cerca de alguien, platica con él. Claro, bajo estas consideraciones de seguridad y guaraguá, ¿no? Platica con él. ¿Por qué? Porque si no lo haces, podrías haberte perdido una estupenda charla. Y más aún, un contacto o una relación que te va a permitir crecer en tu vida. Entonces, lean y contáctense, comuníquense con quien esté más cerca y así van haciendo su comunidad. Ok, entonces aquí regreso. Este Business Analysis Core Concept Model es otra vertiente de la cual se enriquece COVID, ¿vale? Que es, sí, me encantaría mantuvieran sus micrófonos apagados, por favor, a menos que quieran participar, por supuesto. Que yo lo voy a marcar como los 6 principios que persigue BABOK, ¿vale? Así es como yo lo plantearía. Con el modelo conceptual o el modelo core conceptual del análisis de negocios. Si yo quisiera hacer una traducción de esto, ya es incluso hasta patentado. Imagínense esta comunidad que estamos armando, disparamos una nueva versión de BABOK o algo enriquecido con todo esto, lo patentamos y pues fabuloso, ¿no? Pero pues leímos,
escribimos, y me faltó la tercera parte, y compartimos. El pueblo latino no comparte. Y por eso mi principio, tienen ahí el PDF, bájenlo, compártanlo, ese PDF, ese video, bájenlo, compártanlo, ¿vale? Ok. Entonces, como un marco conceptual, y no importando cualquiera de estos 6 elementos, marca aquí, independientemente de la perspectiva, la industria, la metodología o el nivel organizacional, yo los invito a que a estos 6 elementos los despierten. Van a ver. En donde cualquiera de ellos se convierte en un concepto central. Noten la relación que hay de todos contra todos. Aquí no marca la pauta ninguno. Los 6 son importantes. No hay nadie en el centro. Todos tienen intercambio entre sí, todos. Entonces, el concepto central son cada uno de estos 6 elementos. Ese es un principio. Y esos 6 elementos es cambio, otra vez, necesidad, como en un principio yo les marcaba. El principal de los problemas de los proyectos es no entender cuál es la necesidad. Tercero, consecuentemente, solución a esa necesidad. ¿Qué tipo de solución se requerirá? Partes interesadas, que son básicamente los que tienen la necesidad y los que van a generar la solución. No solo es mi usuario o mi cliente, no solo es el product owner, no, también es mi equipo de trabajo, mi Scrum Team, también ellos, mi tester, mi analista, mi programador, mi diseñador, todos ellos también son mis stakeholders y son partes interesadas. Si esas no las mantengo interesadas, aunque mantenga interesado al sponsor, al patrocinador empresarial del proyecto, y si no tengo el interés cautivo de mi equipo de trabajo, pues de nada me va a servir. ¿Quién me va a ayudar a lograr el resultado? ¿Sale? Penúltimo, valor. Necesidad convertida en solución y que esta es un valor para la organización. Y última, contexto. ¿Qué es el contexto? La circunstancialidad del proyecto. El punto histórico en el que la organización está viviendo y que propicia este proyecto. No recuerdo si la sesión pasada les comenté, pero un proyecto no es igual a inicios de sexenio que a finales de sexenio, siendo que se espera el mismo producto o servicio y es la misma necesidad y son los mismos stakeholders. La circunstancialidad organizacional del proyecto, que es el contexto, influye, por supuesto, en las expectativas, las necesidades, el tipo de solución, en la perspectiva que pudiera llegar a tener los stakeholders y los jugadores del momento, lo que se entendería de valor a inicio o a finales de sexenio, o lo voy a cambiar a inicio de un ciclo contable o al cierre contable empresarial. No es lo mismo. ¿Sale? Y por supuesto, los cambios en las circunstancias en las que se encuentra el proyecto, pues también pueden ser mucho más cambiantes o no. 6 elementos que me van a enriquecer mis áreas de conocimiento y que tenemos que mantener en observancia. Y que en mucho podría yo marcarlos como principios del BABOK, en el sentido de que me interesa los stakeholders y de ellos su necesidad y en consecuencia lo que se espera de valor organizacional, el tipo de solución involucrada, la prestancia al cambio y la circunstancialidad empresarial que está viviendo el proyecto. ¿Me siguen hasta el momento? Dicho de otra manera, y en nuestro dibujito de proyectos, si se acuerdan, punto de inicio, punto de fin, temporalidad, resultado único, ¿vale? Actividades progresivas, inversión de recursos, pues aparecen jugadores interesantes como mi cliente o la organización o el usuario, dependiendo de la perspectiva, ¿vale? Que tiene una necesidad y que yo debería de generar una solución de alto valor a la organización a partir del entendimiento de los requerimientos. ¿Se acuerdan
que dibujábamos unos bucles o unas espirales, ¿no? Identifica, modela, confirma, identifica, modela, confirma, identifica, modela, confirma en ciclos iterativos en espiral. ¿Qué? Los requerimientos. ¿Qué es eso? Ah, las características que debería de tener la solución para resolver la necesidad, o requisitos, como también se les puede llamar, viviendo en este ámbito. Necesidad, solución, prestancia al cambio. Stakeholders o interesados, contexto organizacional y generación de valor. ¿Vale? 6 elementos. ¿Hasta aquí? ¿Vamos? Muy bien. Así pues, ya expliqué un poquito qué es la necesidad, qué es el cambio, qué es la solución, quiénes son los interesados, qué es el contexto y el significado de valor para la organización. Primer concepto. Segundo concepto, dominio. ¿Qué es un dominio? Es un área objeto de análisis. O sea, ¿qué parte del dominio de la organización vamos a explorar para poder generar una solución a una necesidad? Ese es un dominio. Puede corresponder a los límites organizacionales o unidades de la organización, estructura organizacional, ámbito de procesos, ámbito de tecnología. ¿Se acuerdan del triangulito que en algún momento yo les explicaba? Gente, tecnología y procesos. En esos 3 ámbitos, ¿qué dominio estaría considerando en el ámbito del análisis de negocio como parte del alcance del proyecto? Soluciones, pues, visto de la siguiente manera. Hay un estado inicial y un estado final, ¿vale? En donde el estado inicial tiene ausencia de capacidades y el estado final está enriquecido de capacidades organizacionales. Capacidades organizacionales que en un principio no se tienen y que tenemos que identificar para poder desarrollarlas en el transcurso del proyecto. Volteando a ver tecnología, son capacidades digitales de automatización de procesos de negocio, por ejemplo, o de servicios del negocio. Entonces hay un estado inicial y un estado final. Y el cambio organizacional que en algún momento yo refería es el poder enamorar a la organización, entendiendo a la organización aquellos que me interese mantener como interesados, tanto de mi equipo de trabajo como de manera externa dentro de la organización, entre ellos el sponsor y otros elementos, ¿no? Las áreas funcionales, las áreas involucradas en el ciclo de vida o en la cadena de valor del producto o servicio, etcétera, todos esos stakeholders, de tal suerte que mantenerlos enamorados y convertir el estado final no solo en un estado final, sino en un estado deseado. Porque muchas de las veces, como en el foro marcaban, parecería que el proyecto es del área de sistemas, cuando en realidad es del área de negocio. El principal beneficiado es el área de negocio al ayudarles a automatizar lo que ya se haya sistematizado como procesos. Acuérdense, servicios, procesos, información, y aparece toda la capa de aplicaciones, infraestructura y plataformas. Entonces, ofrecemos tecnologías para el manejo de la información, para la automatización de los procesos y, en consecuencia, la digitalización de productos o servicios para el cliente. Y el cliente puede ser un cliente externo o un cliente interno, porque a lo mejor es el área de recursos humanos y necesitamos sistematizar y automatizar servicios de recursos humanos internos o contabilidad o etcétera. Por eso los procesos se dividen en 2 partes. Procesos sustantivos que van muy relacionados con el servicio al cliente o el producto al cliente, y productos administrativos, que es el back office, lo que me permitiría operar internamente en la organización y poder sostener los procesos sustantivos. Bueno, todo eso es lo que como en principio dominio debemos de estar considerando, y eso es la solución. De un estado inicial a un estado final
con capacidades que hemos desarrollado para que de un estado inicial la empresa, la organización, el área, el departamento cuente con estas nuevas capacidades. ¿Sale? Esta diferencia entre capacidades iniciales y finales es la necesidad. Y en eso consiste la especificación de requerimientos, en esas capacidades. Por eso se dice, historias de usuario, yo como necesito para capacidades nuevas de este sistema o de un nuevo sistema que se requiera. ¿Sí me van siguiendo? Esa es una solución. ¿Qué es entonces un requerimiento? Es una condición o capacidad requerida por un stakeholder o un grupo de stakeholders para resolver un problema o alcanzar un propósito, un objetivo. Primera regla que yo le recomiendo, ante un usuario, no le llamen problema, llámenle necesidad, hasta que él lo bautice como problema. Si él ya lo bautiza como problema, en consecuencia, su necesidad tiene, si lo notan, niveles. Ya no solo es una necesidad, sino es un problema que le permitiría no solo sobrevivir, ¿vale? Supervivencia organizacional, problema. En el caso de una necesidad, pues a lo mejor es una habilidad, una competencia adicional que no pone en peligro la operación del negocio, sino que le enriquece. Pero ya cuando le dicen problema, significa que ya está en riesgo la operación del negocio. Y hablar de manera inicial con el usuario y declararlo como un problema para algunos stakeholders puede ser un arrebato, puede ser no una manera correcta, ¿vale? Diplomática de acercamiento, hasta que él le llame problema. Entonces, es una condición o capacidad que tiene un grupo de stakeholders o un stakeholder para resolver un problema, una necesidad u un objetivo. Recuerden que desde la pirámide empresarial, enfoque estratégico, decíamos, se supone que los proyectos son disparados por iniciativas estratégicas o tácticas, posiblemente operativas, pero mientras más tengan perfil táctico y estratégico, significaría que su contribución a la organización es mucho más fuerte. Así que muchos de ellos tienen ya etiquetado un objetivo del proyecto a partir de los objetivos estratégicos y tácticos establecidos. Segundo, una condición o capacidad que debe ser cubierta o estar contenida en una solución o componente, he ahí el manejo iterativo, para poder cumplir, a lo mejor es un tema de un contrato, y el contrato ya tiene establecido un alcance especificado, ¿vale? Bueno, al detallar ese alcance, por una necesidad, por alguna razón se dio el contrato, es la especificación a través de requerimientos. A lo mejor es el cumplimiento de un estándar, porque lo que busca la empresa es dar cumplimiento a un estándar de la ISO, por ejemplo, y hay una serie de requisitos necesarios por cumplir para poder pasar la auditoría, de especificaciones o cualquier otro tipo de documento formal, y lo voy a poner entrecomillado, formal, porque en el ambiente de agilidad, de Scrum, esa formalidad es preacordada. Esto es, en el equipo de trabajo, la formalidad que se le dé a la documentación es establecida por el equipo. Si estamos montados sobre temas de agilidad, si no fuera así, pues es institucional, es organizacional. Y por último, otra vertiente es una representación documentada, tal vez con un lenguaje natural, a través de una historia de usuario. Anteriormente le llamaban casos de uso, y anteriormente era modelado de procesos, modelado de eventos y modelado de información. Y de hecho Scrum, esos tres los incrementaba en cerca de 14 modelos de un sistema. 14. La mayoría eran gráficos y que tendrían que estar
uno sobre otro, bien empalmaditos, ¿no? Bueno, ahora ya con Scrum con temas de agilidad, es historias de usuario en lenguaje natural. Tal vez con un protocolo básico. Yo como, necesito, para. Estas definiciones están basadas en la IEEE de tal fecha, glosario fulanito, etcétera. En algunos casos yo les voy a ir poniendo ahí las referencias. Pero importante, y uno de ustedes en el foro decían, a mí me interesa que los requerimientos que se van a abordar como parte del alcance del proyecto estén documentados, estén acordados, ¿vale? Scrum empujaría, a lo mejor no necesariamente están documentados, pero sí están acordados. Y como la memoria de repente en algunas empresas, equipos o personas es medio difusa, por eso demandaríamos el tenerlo que documentar, ¿no? Bueno, hay herramientas que me ayudan en eso, sí, de hecho Trello, van a ver qué potencial puede tener, es entre comillas gratuito, ya me están pidiendo actualizar la versión gratuita, en una semana me dice que se vence, ya veremos qué hacemos ahí. Pero está Jira, por ejemplo, como herramienta muy poderosa, cuesta, pero es muy poderosa para el manejo de historias de usuario y la gestión de las mismas, que me permitan empujar diseños y luego ligarlo a códigos y luego ligarlo a casos de prueba y luego ligarlos a paquetes liberables, o sea, en todo un protocolo para el ciclo de vida de desarrollo. Ok. Entonces, en la parte izquierda dice, un requerimiento puede ser no declarado, implícito o derivado. Y de ahí ya nos empezamos a complicar la cosa, ¿no? A lo mejor no es declarado. El problema es de que si no es declarado, no es conocido. Les voy a platicar una topología o una clasificación de requerimientos más adelante. Puede estar implícita y tan implícita que se puede perder, ¿vale? Lo que yo busco es que sea explícita, verbalizada, visible, acordada, ¿vale? Conocida por todos los que tengan que conocerla. Y mucho para ello me sirve no solo identificar, sino modelar de manera escrita, de manera gráfica, de manera en lo que lo necesite los stakeholders, porque también los stakeholders, algunos son más de leer, algunos son más de ver dibujitos, algunos son más de hacer, son más kinésicos, todo dependerá de los niveles de comunicación. Por aquí también tenemos una comunicóloga, espero que siga en el foro, ahí estuvo presente. Bendito sea que haya una comunicóloga aquí. Sí, sí soy comunicóloga. Chévere. Entonces, ¿ves? Estoy a favor de la comunicación y yo le llamo comunicación 360 grados, de cualquier manera, ¿vale? Escrita, hablada, dibujada, actuada, ¿no? Porque luego de repente algunos verbalizamos y actuamos y no es lo mismo si no lo actúas. Somos muy kinésicos, ¿no? Pues cualquier tipo de comunicación que demande la necesaria interlocución con mis stakeholders. Por eso tenemos que entender a nuestros stakeholders. Primero identificar quiénes son y luego explorarlos, ¿no? Saber cómo mejor me puedo comunicar con ellos. Y plantea directamente declarado y administrado. Con esto lo que abre es un ámbito súper abierto de requerimientos, ¿no? Hay implícitos, hay declarados, no declarados, hay explícitos, hay derivados, o sea que a partir de este requerimiento y su análisis, puedo empujar nuevos requerimientos que para poder lograr esto se necesitaría. Heredados, si ustedes lo quieren marcar, derivados. Y eso lo que va a empujar es una trazabilidad entre requerimientos, una relación entre requerimientos, familias de requerimientos. En su momento lo vamos a platicar. Valga entonces esto para entender qué es un requisito o qué es un requerimiento. Uno de los objetivos clave entonces del análisis de negocio, y por eso así le llamé al taller, análisis de negocio e ingeniería de requerimientos, porque el punto central del análisis de negocio
son los requerimientos, su ingeniería, ¿vale? Sean visibles y entendibles. Yo les marcaba que sean identificados, que sean modelados y que sean confirmados, para poder a través de ello estar estableciendo un alcance definitivo o progresivo de mi proyecto. ¿Ok? Otra vez, condiciones o capacidades, pero aquí hay interesante, presentes, pasadas y sobre todo futuras, ¿vale? ¿Por qué son importantes las pasadas? Y no solo las presentes, y además, por supuesto, las futuras. Estamos hablando de un estado inicial y un estado final, ¿cierto? De nuestros proyectos. Pero vale la pena rascarle y decir, ¿y cuáles fueron los antecedentes del estado en el que estamos ahora? ¿Por qué estamos como estamos ahora? ¿Y por qué necesitamos estar en esta otra situación? ¿Por qué? Si lo notan, son preguntas necesarias a plantearse para hacer un análisis de negocio. Y ahí lo interesante de utilizar Design Thinking. Una de las cosas que hace Design Thinking es pregunta, 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 pregunta. No hay pregunta tonta. La pregunta más tonta es la pregunta que no se hace. Esa es una pregunta tonta. Y pues no existe, ¿no? Entonces, las condiciones actuales, previas y futuras, que las vamos a convertir en requeridas, necesarias, necesitadas, con esa etiqueta. Porque si es solo una situación futura, puede que el proyecto caiga, porque no hay respaldo, no hay patrocinio, no hay gente interesada para mantenerla interesada. Al negocio no le importa. Hay que convertirla en necesaria, situación futura necesaria, ¿sale? Que además, si lo ligamos con un problema, tiene una alta prioridad, ¿sale? Claro, va a estar ligada con temas de riesgo. Y mientras más riesgos involucrados, más importancia tendrá para la organización, ¿sale? A lo mejor es un problema de operación que limita la cadena de valor. Hay un problema y ese es demanda, velocidad, atención, inversión, etcétera. ¿Ok? Parte de lo que vamos a platicar de cómo vender mejor este estado final y convertirlo en un estado deseado. Ok. Seguimos con conceptos clave. Requerimientos. ¿Ok? Hay requerimientos con diferentes niveles de profundidad que esto lo va a empujar la comprensión del mismo y las acciones ligadas. Dicho de otra manera, imagínense que yo tengo una necesidad. Creo que todo mundo hemos tenido la necesidad de cambiar una llanta ponchada. Creo que es lo más universal que hay, ¿no? Ya sea de manera directa porque somos los conductores o porque somos viajeros dentro del vehículo que sufrió la ponchadura de la llanta. Pero hay una necesidad, cambiar llanta ponchada. Esa es una necesidad y que podría ser un problema de bajo nivel o de alto nivel, dependerá la razón por la cual me estoy transportando, ¿cierto? Noten el contexto que yo estoy tratando de plantear. El tema es que hay una necesidad, cambiar llanta ponchada. Y si yo les dijera, dividamos esa necesidad en, a su vez, otras 3 necesidades hijitas. Pues yo diría, la necesidad de cambiar la llanta ponchada involucra una, me necesito orillar en una zona segura, ¿sale? Yo como conductor, para evitar accidentes y poder maniobrar el cambio de la llanta. ¿Se notan cómo estoy en el discurso planteando yo como necesito para? Segundo, necesito contar con los elementos necesarios para poder cambiar la llanta ponchada. Y 3, necesito habilitar la nueva llanta
para hacer funcional el vehículo y continuar con mi viaje. Si esas tres necesidades a su vez yo las pudiera dividir y dividir y dividir, ya y estaríamos cayendo incluso en qué características involucra resolver esa necesidad. Y si vamos detallando y detallando y detallando más, voy a tener un árbol, ¿vale? Un árbol de lo general a lo particular, ¿cierto? Eso es el nivel de profundidad de las necesidades convertidas en requisitos o requerimientos. E invariablemente, esos requerimientos, para poder resolverlos, necesito de acciones. Esto en el PMI le llaman WBS o Work Breakdown Structure o estructura de trabajo. Que lo que hago es estructurar en esta filosofía de necesidad, requerimientos y llegar a un último nivel que son acciones que necesito realizar para resolver los requerimientos y las necesidades en este nivel de pulverización. Pero hay una segunda filosofía del WBS, Work Breakdown Structure, que es el producto. Y en lugar de tener la necesidad, planteo producto. Y planteo vehículo con llanta ponchada reemplazada para continuar mi viaje. Y ese producto lo puedo subdividir en productitos y productitos. Y al dividirlo en productitos, estoy caracterizándolo con requerimientos que el producto debe de cumplir. Y en consecuencia, acciones que se tienen que realizar para generar esos productitos, resolver los requerimientos involucrados y al final integrar un producto final. Esa es la segunda filosofía. La primera es necesidad, requerimientos. La segunda es producto, productito. Y la tercera, que es la más frecuente del WBS, es una tarea grande, la divides en subtareas, 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 hasta llegar a la tarea pulverizada. Implícito en este tercero estaría justificada las tareas que se tienen que realizar para resolver una necesidad o generar una solución. Aquí mi planteamiento, y en este ejemplo, en este ejercicio, es un WBS para ejemplificar el detalle del nivel de profundidad de una necesidad compuesta por requisitos o requerimientos. Facilita su comprensión. Aquí la moraleja es que mientras más pulverices, cada uno de estos pedacitos son más entendibles. Hay menos suposiciones y sobre todo me permite tener más elementos como para decir qué implicaciones tiene, cuánto me va a costar, qué esfuerzo me demandaría poder realizar eso. Y por el otro lado, qué niveles de especialidad se requerirían para poder generar esos resultados parciales o individuales y poder sumarlo en una solución integral. ¿Me siguieron? En el contexto de una iniciativa, la administración de procesos de negocio es una descripción del negocio mismo. Y por último, el estado actual de una empresa antes de que llegue a un estado final que ya haya resultado en un cambio. Se lo notan con esto, lo que estamos propiciando, la célula más básica de cambio en una organización son los proyectos. A partir de los proyectos motivamos la creación de nuevos o modificación de los actuales productos y o servicios. En ciclos, ahora ya injertados en procesos de mejora. Y eso dentro del entorno de un proyecto, dividiendo el proyecto en pedacitos, llamados sprints, o pedazos del producto o pedazos de la solución, para abordar pedazos de la necesidad. ¿Sale? Ciclos. Así tenemos entonces 4 tipos de requerimientos. Primera clasificación. Requerimientos de negocio. ¿Por qué lo necesita el negocio? Segundo, requerimientos de los stakeholders, de las personas. Tercero, requerimientos de la solución. Y por último, requerimientos
de la transición. Voy a detallar. Significa que lo voy a hacer a través de una metáfora, un cuento, ¿vale? Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Déjenme ver tiempos. Chispas. Ok. Resulta que yo soy el líder de proyectos de un área de tecnología. Y sucede que en la hora de la botana, en la cantina, el jueves, pues hoy es jueves, en la hora de la comida me encuentro a un usuario. Y voy acompañado de Mario y de Vero. Y les digo, Vero, ahí está el usuario fulanito. Le debemos ahí un tema de su sistema. Y ya con el calor de las botanas, ¿no? Me animo y me acerco al usuario. Y le digo, voy a adoptar a alguien que aquí esté. Entonces, Ivonne, ¿no? Ahí está Ivonne, nuestra usuaria a la que le debemos esta solución. Y entonces me animo con las botanas, me acerco y le digo, oye, Vero, ¿te acuerdas? ¿Cómo estás? Provecho, que no sé qué. Sí, oye, ¿te acuerdas de ese sistema que te tengo pendiente? Pues yo ya en el calor de las botanas y me atrevo y le digo, ¿qué es lo que quieres realmente? Y entonces Vero también con el calor de las botanas pues, se atreve y me dice, mira Humberto, lo que yo quiero que haga el sistema es guaraguara, 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 guaraguara. Y como yo soy un fregón del sistema y me lo conozco de pie a pa, rápidamente agarro una servilleta y hago un par de anotaciones. Digo, ok. Y como yo me conozco el sistema de pie a pa, pues internamente dije, pues se modifican estas dos pantallas, la transacción perenganita, la base de datos, vamos a cambiar la llave, le vamos a ampliar este otro campo, el manual de operación se va a modificar acá, y le digo, Vero, en 2 semanas lo tienes listo. Es que no había entendido de qué se trataba. Si eso es lo que quieres, en 2 semanas lo probamos. Y si no, te apuesto la botana de esa semana. Pues órale. ¿Y lo firmamos con sangre? Sí, lo firmamos con sangre. Salud, va. Y pues sí, el viernes pues, me hizo daño la botana, no me presenté el viernes. Y ya hasta el lunes llego y por ahí del mediodía, pues me dice, perdón, era Ivonne, ¿verdad? Mi cliente. Me dice Vero, oye, ¿te acuerdas que nos encontramos a Ivonne? Me la acabo de encontrar y me dijo que le íbamos a entregar esto. Sí, en eso quedamos. Por cierto, ¿cuánto te tardas en modificar la transacción fulanita? No, pues como 1 semana. Bueno, considera que haga esto, el otro y aquello. Sí, está bien. Y entonces, al segundo día, pues nada, el tercer día me encuentro otro de mis colaboradores, a Michelle, y me dice, oye, estoy ya por liberar el manual de operaciones del sistema fulanito, te lo voy a pasar ya pasó por 3 firmas. Le digo, no, espérate, hay que modificarle, hay una regla del negocio nueva y hay que incluirla ya. Espérate, no lo pases, tenemos que regresarlo porque hay que ajustarlo. Ok, está bien. ¿Cómo cuánto ya hacen el ajuste? No, pues como 1 semana, tengo que recuperar firmas otra vez ok, está bien. Ya pasa 1 semana, ya en la segunda semana, pues se me acerca otra vez Vero y me dice, oye, ya probé, ¿qué probaste? Lo que me dijiste, que modificara la transacción fulana, pero me di cuenta que necesitábamos modificar la pantalla fulana, sutana, sí, también la perengana, no, eso no se me había ocurrido, segunda semana. Y ¡pum! Llega el jueves de la segunda semana. Y pues ni modo, probamos, no salió bien, faltaron cosas. Pero yo soy el líder del proyecto, yo voy con Ivonne y, oye Ivonne, ¿te acuerdas que habíamos quedado que hoy sí, ya probamos? No, espérame, fíjate que pues salieron algunos temas, porque mira, yo entendí que esto, y dice, no, Humberto, mira, lo que yo necesito que haga el sistema, ¿se acuerdan qué me contestó primero? ¿Qué es lo que quiero
que haga el sistema. Y ahora me dice qué es lo que necesito que haga el sistema. Para no hacerles el cuento tan largo, pasa otra semana, me comprometo, vuelvo a ir con ella, le digo, no, pues no, todavía no terminamos, nos falta. Y entonces dice, mira, te lo voy a poner claro, me dice Ivonne. Mira, lo que el negocio necesita es esto, porque traemos una campaña que lo que va a hacer Iguaraguá, ya estamos hablando de la 4ª semana. Y hasta ese momento me está diciendo lo que necesita el negocio por una campaña que están por lanzar. Y que eso no me lo platicó ni hace 4 semanas, ni tiempo más atrás de que ya traíamos el proyecto. Pero tampoco yo le pregunté. Con esto lo que yo quiero ejemplificar es que hay requerimientos de negocio, hay requerimientos de los stakeholders, porque por supuesto la personalidad, la experiencia, el conocimiento, las capacidades, aquí estoy incluyendo posibles capacidades especiales de los usuarios que van a operar el sistema, frecuentemente son olvidados y que lo que atendemos son las peticiones que me hace la unidad de negocio sin consultar al área operativa, que al final es el que va a utilizar el sistema y que a lo mejor por las capacidades que tienen, pues hay requerimientos de los stakeholders involucrados, ¿no? De ahí por qué la necesidad de los colores, el movimiento, los mouses que tienen, ya están súper dañados y nuestra solución está muy basada en clic, arrastra, suelta y sus capacidades de tecnología que tienen ahorita en sus computadoras no son tan suficientes. Yo estoy diseñando incluso con temas sofisticados de captura de cámara y que no sé qué, y ellos no tienen ni cámara. No sé si con esto me voy explicando. Hay requerimientos de negocio, pero también hay requerimientos de los stakeholders, posiblemente involucrados en las soluciones. Tercero, hay requerimientos de la propia solución. Esta debe de estar conviviendo con otros sistemas y de ahí se disparan otro tipo de requerimientos propiamente de la solución. ¿Sale? Y finalmente, luego también de repente tenemos una solución ya desarrollada, la queremos liberar y para liberarla, híjoles, nos lleva un tiempazazo. ¿Por qué? Porque no habíamos considerado que era necesario hacer una depuración y una conversión y un reformateo, y son procesos que no son posibles de realizar durante la semana, hay que esperarnos al fin de semana o incluso a fin de mes, y entonces son procesos muy tardados y que además demanda como parte de los requerimientos de la transición o de la implantación o de la instalación del sistema, si es que estamos hablando de sistemas. Ahorita estoy ejemplificándolo para un sistema, pero puede ser para cualquier cosa. Y no consideramos esos requerimientos, ¿no? En un banco me ocurrió que la primera vez que corrió el SAT, el SAR, que fueron los antecesores de la FORE, en la generación de estados de cuenta, que ahí en aquel entonces nos presumíamos en ese banco de tener la mitad de la población de México, de toda la República Mexicana, y la primera vez que se generaron los estados de cuenta, se le pidió tiempo de la impresión a la aplicación de tarjetas de crédito y llevaba una semana tardándose en la impresión de los estados de cuenta del SAR. Impactamos la operación de estados de cuenta de tarjeta de crédito. Son requerimientos durante la implantación. Entonces, son 4 tipos de requerimientos. ¿Me van siguiendo? Por esta topología no me gusta. Hay otra que dice, hay requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales están en directa proporción a la operación de un sistema, si es el caso. Y los no funcionales son colaterales a esa operación, como de qué: capacidad, continuidad, disponibilidad y seguridad e infraestructura requerida para la operación.
en donde el flujo operativo no necesariamente me está telegrafiando requerimientos de volumetría, de capacidad o de disponibilidad, o en caso de caída, en cuánto tiempo la transacción debe de estar recuperada y cuáles son los esquemas de respaldo para el reinicio y toda esa serie de conceptos que son una lectura no funcional, pero que son necesarias de estar considerando para mantener operativo el servicio. ¿Sí me siguen? Entonces hay requerimientos funcionales y no funcionales. Pero esa clasificación tampoco me gusta. Y me gusta la que les voy a platicar. Hay requerimientos conocidos y requerimientos desconocidos. Los requerimientos desconocidos son los que frecuentemente propician el fracaso de un proyecto, ¿cierto? Los requerimientos conocidos fueron los que me dijo el usuario. Los requerimientos desconocidos son los que no me dijo. Pero en esos no me dijo, hay 3 razones por las cuales el usuario no me lo dijo. Una, no me lo dijo porque no lo sabía. Y ahí el tema iterativo, Scrum, que me permitiría conjuntamente con él ir explorando e identificar esos requerimientos que no conoce, pero que conjuntamente vamos a ir descubriendo. Entonces, no me lo dijo porque no lo sabía, pero es el de los menores problemas. Hay otros que no me lo dijo porque era obvio. Y eso resulta durante las pruebas, ¿no? Oye, ¿y por qué pasó esto? Ah, pues es que no te dije, pues era obvio que entendieras esto. Son esos que les llaman implícitos. Hay que hacerlos explícitos. Entonces no me lo dijo porque era obvio para él, pero no para mí ni para el equipo. Aguas con esos obvios. Muchos de los problemas de los resultados generados, liberados, son por requerimientos, no solo que no me dijo, sino que no me dijo porque no sabía, sino que eran obvios. Ya es demasiado tarde. Pero hay uno tercero, señores, que es el más problemático. No me lo dijo porque no le convenía. Y de estos requisitos son la mayoría de los problemas en los proyectos. No me lo dijo porque no le convenía políticamente, como quieran ustedes. Entonces, nosotros como analistas de negocio, como expertos en ingeniería en requerimientos, ¿qué es lo que demandaría que hiciéramos? Pues desplegar una serie de actividades que me permitan identificar los que no me dijo, porque no lo sabía, porque era obvio o porque no me lo quiere decir, ¿vale? Identificarlos, modelarlos y confirmarlos. ¿Me siguen? Esa tercera topología es la que a mí más me gusta. Ok, siguiente, ya casi terminamos. Requerimientos del negocio, bueno, ya les platiqué, de los stakeholders ya les platiqué, de la solución ya les platiqué, de los funcionales y no funcionales ya les platiqué, de los requerimientos para la transición o para la implementación, la puesta en marcha, el que corra por primera vez el sistema, ¿vale? O el que se haga el switcheo, sustituye un sistema anterior, todo ese protocolo, si va a haber un paralelo, si va a ser por switch, si paulatinamente va a ir disminuyendo la operación del anterior sistema por el nuevo. Todo eso resulta de una estrategia de implementación y es propiciada por requisitos durante su primera operación, ¿vale? Ok. Hasta el momento, ¿cómo se sienten? ¿Cómo vamos? 3:48. Yo presionado. Ok, áreas de conocimiento. Con esto cierro elementos base, ¿vale? Y quisiera que exploráramos ahora el análisis de negocio desde la perspectiva de Babok, lo agrupa en 6 áreas de conocimiento. Esas 6 áreas de conocimiento son una serie de tareas que tienen relación entre sí y que las paquetizo en estas etapas, fases, como quieran llamarle, procesos, ¿vale? Que son 6,
que tienen un propósito específico y que las tareas que las integran ayudan o contribuyen a lograr ese propósito, ¿vale? Aunque aquí plantea que no es una fase porque esto no es uno tras de otro, algunas actividades se realizan de manera simultánea, ¿vale? Se puede iniciar desde cualquiera de las tareas, desde cualquiera de las áreas de conocimiento, aunque hay una serie de recomendaciones, por qué empezar primero con esta y luego con esta otra y culminar con esta otra, pero podríamos empezar desde cualquiera, por eso no implicaría necesariamente un flujo obligatorio, dependerá de la naturaleza de la organización, pero todas ellas sin tema van orientadas al análisis de negocio, al análisis empresarial, al análisis de requerimientos o a la ingeniería de requerimientos, identifica, modela, confirma, identifica, modela, confirma, ¿vale? Que nos permitan poder propiciar soluciones de alto valor para la organización. Esas son las áreas de conocimiento y son estas 6. Aunque aquí yo le estoy planteando un orden, no necesariamente tienen ese orden. Ya lo estaremos indagando, ¿vale? Empezaré primero platicando qué es la planificación y seguimiento del análisis de negocio, el análisis empresarial. Planea y dale seguimiento. Esto es, dale una estructura a estas actividades que vas a realizar de análisis de negocio. Planea esas actividades y asegura elementos que te permitan el poder operar el resto de las actividades. Este de planifica y seguimiento tiene una intención mucho más organizacional, que puede orientar a un proyecto o a una serie de proyectos, ¿vale? Planifica y dale seguimiento. Segundo, elicita y propicia colaboración. Esto es, hace un levantamiento de información que te permite identificar los requisitos y propicia colaboración en el equipo de trabajo. Tercera, no por necesariamente ese orden, gestión del ciclo de vida de los requisitos. Los requerimientos, de manera general, empecé yo diciendo, identifica, modela y confirma. Así que habrá requisitos o requerimientos identificados, modelados y confirmados, en principio. Pero el ciclo de vida es un poquito más amplio de un requerimiento, ya lo veremos. Cuarto, el análisis estratégico, que es voltear a ver a la empresa y decir, bueno, ¿y esto que hemos detectado, como para qué le va a ayudar a la organización? Como para qué objetivos estratégicos contribuye o, al revés, qué objetivos estratégicos están motivando el necesario análisis de negocio en estas características. Análisis estratégico. Este también tiene un perfil más organizacional, ¿vale? Quinto, análisis de requisitos y definición de diseños. Que aquí a partir de lo que se haya levantado de requerimientos, identificado, modelado y confirmado, extrapolamos el modelado y lo confirmamos en un diseño, de un estado inicial a un estado final. En algunos lugares le llaman el ASIS y el to be, ¿vale? Identificamos el ASIS y las capacidades requeridas del to be, que son los requisitos, en todo este ciclo de vida de los requisitos, porque sabemos que eso va a ayudar a los objetivos estratégicos, tiene esos pesos, ¿sale? Bueno, pues ahora hacemos el análisis de esas nuevas capacidades y le damos estructura para que puedan integrarse en una solución nueva o modificar la actual, ¿sale? Y finalmente, evaluamos la solución y determinamos si satisface los criterios establecidos en los requisitos para poder en consecuencia asegurar la generación de valor que se esperaría. Son las 6 áreas de conocimiento que plantea Babok. ¿Listo? Esas se las tienen que tatuar. Si quieren prepararse para aplicar el examen como analistas de negocio orientado a Babok, pues esto por supuesto que lo tienen que súper manejar. ¿Qué recomiendo? Y empiezan tareas.
Yo soy viejito. Pueden hacerlo virtual, digital pues, pero tiene su significado hacerlo físicamente. Hagan tarjetitas, ¿vale? Utilicen el mismo color del plumón de momento, después ya pueden variar colores. Y hagan 6 tarjetas. La tarjeta de planificación y seguimiento del análisis de negocio. Otra, licitación y colaboración. Otra, gestión del ciclo de vida de requerimientos. Otra, análisis de estratégico. Otra, análisis de requisitos y definición del diseño. Y otra, evaluación de la solución. Tenemos 6 tarjetitas. ¿Estamos? Etiquetadas del mismo color. Lo pueden hacer físico o lo pueden hacer digital. De hecho, así vamos a tener una dinámica. Y es esta la dinámica. Consiste en que tenemos ahí un Trello. Si me ayudas, creo que puedo hacerlo yo. Lo voy a compartir. Ay, no me deja. ¿Cómo le hiciste el otro día, Vero? A ver, déjame si quiere lo intento. Ok, sí. Nada más le comento, licenciado, si podemos ir terminando porque vamos a ocupar la sala. 5 minutos. Ok. Sí, nada más para que no nos pasemos del tiempo, por favor. Bueno, les va a quedar de tarea, ¿sale? Es importante compartir la liga de Trello y si no, pues ya la tienen en el material, en el PDF que tienen en la plataforma. Y de lo que se trata es de lo siguiente. Tienen 6 columnas, cada columna representa a cada una de las áreas de conocimiento y en la primera columna lo que van a encontrar es una definición, un párrafo que describe a alguna de las áreas de conocimiento. ¿Qué es lo que les invito que hagan? Pues que jueguen, si ya vieron Trello, agarran la tarjetita y la mueven. Para ello, copien este Trello en uno nuevo, personal, suyo de ustedes, ¿vale? Y me invitan, mi correo electrónico no lo tienen, lo voy a poner en el chat, ¿sale? Licenciado, tenemos Sí. una duda. Dígame. Que al darle clic en ese enlace aparece un texto que dice lo añadiremos a este tablero de otra manera. Humberto Guzmán te invita a este tablero, pero necesitas que un administrador del espacio de trabajo te añada mediante una dirección de correo electrónico, no un enlace de invitación. Ok. Ese es mi correo electrónico, el que les puse en el chat, ¿ok? Yo tengo una dirección de correo registrada en Eminus. Consulten el correo electrónico de Eminus, por favor. Y a partir de ese correo es que yo los voy a invitar. ¿De qué se trata la dinámica? Tengo 6 columnas, que son cada una de las áreas de conocimiento, y tengo en la primera columna, o sea, una séptima, tengo una definición, un parrafito de una definición, N definiciones, que es un resumen de lo que hace cada área de conocimiento. Lo que yo les invito es, exploremos nuestra intuición y muevan la tarjetita de la primera columna a la correspondiente que le debería de tocar, ¿vale? Estamos utilizando el sentido común, la intuición, para que esas definiciones las vayamos posicionando en cada una de las 6 áreas de conocimiento, ¿ok? Entonces, ya para cerrar la sesión del día de hoy, yo les envío vía correo de Eminus la invitación, copien ese tablero, hagan uno personal, manipúlenlo de manera personal y me invitan. Sí, en el mismo correo yo les explico, Katia, ¿vale? En complemento a lo aquí verbalizado. Y pues nada, los espero el lunes. Vamos un poquito retrasados, pero estas primeras partes para mí son importantísimas porque es lo que le dan sentido a por qué Babok detalla esas tareas, esas técnicas, esos roles, esos entregables, esas entradas, esas salidas, etcétera, y le da mucho más sentido a la razón de ser de Babok, ¿ok? Sí, la próxima reunión es martes
Anuyes así lo planeó, es martes y viernes, así que nos veríamos el martes. Estén muy listos en Eminus, ahí yo voy a empezar a cargar, bueno, sigo consultando foros, voy a ampliar el periodo de los foros, voy a agregar algunas dinámicas, cada una vale puntos, de hecho voy a incluir esta de la dinámica de Trello, con valor de puntaje, y les explico por correo la importancia, perdón, el protocolo de la dinámica. Lo importante es de que no trabajen sobre el tablero que yo les voy a compartir, sino que lo copien y hagan uno propio y trabajen sobre el propio y sea el que ustedes me inviten, para así yo tener muchos Trellos que consultar y ver cómo van avanzando. ¿Estamos? Bueno, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, un abrazo y estamos en contacto de manera asíncrona. Un abrazo.